Hola, buenas noches, bienvenidos a Debate 22, el espacio en donde reflexionamos y analizamos un poco la realidad que estamos viviendo en este momento en el país, en México y en el mundo. Hoy nos acompaña y les agradecemos muchísimo dos grandes artistas. Vamos a hablar del arte y lo que representa el arte para la realidad del hombre. ¿Será la salvación humana? Le doy la bienvenida a Óscar Urrutia, él es pintor y filósofo. Óscar, gracias por acompañarnos este día. Gracias a ti, Yuri, por la invitación. Mucho gusto. Y también me da muchísimo gusto presentar a Pedro Cominic. Pedro es actor y cantante y artista. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Yuri, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, decíamos al principio, hacíamos esta pregunta de si el arte es la salvación del hombre, y entendiendo la salvación porque estamos en un contexto que tiende hacia el caos, tal vez un poco más que en otras ocasiones, al menos de la etapa más moderna del hombre. ¿Ustedes lo ven así? ¿Creen que el arte podría ser la salvación del hombre, Pedro? Yo creo un poco, Yuli, que siempre estamos en este dilema de lo urgente ante lo importante. Y siento que, claro, los programas de educación son fundamentales, el que haya recursos para alimentarse es fundamental, pero hay casos muy claros como es el de Colombia, donde el reconectarse con el fuero interno de las personas, donde el reconectarse con la poesía, con la escena, con la plástica en las calles, con la plástica en espacios con acceso público, cambia también la disposición de la gente a reapropiarse de las geografías, ¿sabes? Y de repente, como no es un resultado tangible, yo hace poco te platicaba que estuve en una reunión donde me decían que no se sentía el beneficio social de las artes porque no te ven en una selfie, en Twitter, entregando cosas específicas a la gente de las comunidades desprotegidas. Y de repente, simplemente que tú puedas presentar algo, una obra, sea música, sea escena, sea plástica, donde la gente abra los ojos y entienda que vale la pena estar vivo hoy, ya es un beneficio social. Y sí, es una semilla de esperanza para pensar que la nación se puede reestructurar. Óscar, comentábamos hace unos días que alguna vez un maestro de arte me dijo, el arte es la vanguardia del hombre, ahí se está representando lo que el hombre va a vivir años más adelante. Si estuvieras de acuerdo con esta premisa, ¿qué estaríamos viendo de México que no estamos conscientes en este momento? Bueno, evidentemente sí, concuerdo con la idea de que se ve el destino, ¿no? del ser humano a través del arte. No solamente el destino, sino la memoria. Porque parte de lo que nos otorga el arte es lo que es una especie como de... En el arte está la memoria de la humanidad. Entonces, viendo arte se puede ser consciente también de los procedimientos históricos anteriores que nos enseñarían para un presente, por supuesto, ¿no? Entonces, casi todos los artistas que yo conozco pues tienen mucha conciencia de la historia del arte, ¿no? La historia del arte como reflejo de los acontecimientos históricos y de las épocas. Entonces eso es muy importante porque te da conciencia de qué has vivido y qué es lo que puedes vivir actualmente y un poco aportar desde ahí esta idea. En México, por supuesto que pues es un arte con una tradición desde prehispánica, una tradición, el arte moderno con los muralistas, con una conciencia social en el presente, ¿no? Y aportando una salida a través de la educación, a través del arte, por supuesto que puede aprovecharse y es fundamental, ¿no? Pero si en un siglo, digamos, volteáramos hacia atrás y viéramos el año 2019, viéramos al hombre a través del arte que estamos creando o que están creando los artistas en este momento, en el presente, ¿cómo se describiría ese hombre que está viviendo en este año? Yo quisiera retomar dos cosas. Una, me trajiste a Debate 22, entonces me va a permitir discrepar, Óscar, si no te importa. Adelante. Efectivamente estoy de acuerdo que muchos artistas, y sobre todo en la plástica y en la literatura, tienen esta clara conciencia del trayecto histórico de las artes mexicanas. Pero también somos resultado de una cultura sexenal, donde hay esta obsesión por romper con todo lo que se ha hecho cada 6 años, por reinventarse o reposicionarse para la foto. Y entonces siento que a veces, insisto, en las artes vivas creo que a veces esta necesidad de acomodarse es un poco más evidente. Claro. Y entonces renuncias a la memoria histórica. El pueblo judío, por ejemplo, son de esas pocas culturas que tienen esta insistencia, que incluso hay gente que la considera hasta cierto punto chocante, ¿no? De estar machacando efectivamente esta conciencia histórica, y que además que en Estados Unidos y en Europa es un poco más claro a veces que aquí con nosotros,
Pero nosotros sí tenemos esta cosa de seguir al Tlatuani, ¿no? Cada 6 años. Sí, estoy de acuerdo. Y que sí rompe con... La gente reinventa cosas que ya existían, decía el maestro Enrique Alonso, cosas que de tan viejas se vuelven nuevas, pero te los presentan como si fuera de veras el hilo negro, ¿no? Ahora, en cuanto a tu pregunta en específico, perdón que esté yo discutiendo. No, adelante, pues yo también adelante, te comento algunas cosas. Pero permíteme, Pedro, antes de que pasemos al otro punto, entonces, Óscar, tiene razón, Pedro, en esta cuestión de, además de seguir lo que políticamente se ha impuesto. No sé si va a seguir así de ahora en adelante. Lamentablemente así es, por supuesto, ¿no? O sea, no debería ser porque pues, el artista debe tener esta conciencia y trascender todos los elementos circunstanciales de las épocas, pero así es. Y más en un tipo de arte, como tú dices, en el escénico, en el cual sí está supeditado a una serie de presupuestos, etcétera, etcétera, pues sí. Y eso es peligroso porque si hay una renuncia a la autenticidad del arte y como tú dices, hay que acomodarse y hay que decir cosas que no te vayan a censurar o quitar, en la plástica, etcétera, ¿no? toda la cultura con los galeristas, ¿no? Acomodarte en la foto para que tu obra se exhibiera. Sí, el peligro es básicamente, y a jugar un poco por tu pregunta, es la acomodarse o la comercialización. Claro. A ver, Óscar, y por ejemplo, los dos han hablado de historia y yo les preguntaría, tú que eres filósofo, por ejemplo, ¿no sientes o no percibes que el hombre actualmente en esta posmodernidad o modernidad, digamos como se quiere entender, está zafándose de alguna forma de la historia, es decir, no olvidando y perdiendo su memoria, pero sí haciéndose más consciente de que está de paso? Y eso significa entonces que está buscando con mayor razón la trascendencia, y la trascendencia está en la obra. Sí, claro, por supuesto. Ahora, lo ideal aquí sería que este artista buscara la trascendencia a su interior, es decir, claro, que el acto de vivir sea fundamental, que el acto de vivir sea pleno para sí mismo, no más allá de que sea famoso o cobre bien su obra, etcétera, sino que el acto de crear, el acto estético que está aportando, que está sintiendo en el momento de la creación, eso sería yo creo que la verdadera trascendencia. Y sobre todo que esto impactara al espectador, a quien consume que es así la como obra impacta. artística. Cuando es auténtico, cuando es honesto, es cuando impacta. Cuando cedes y concedes ante lo que quieren los demás escuchar o te comercializas, ya no impacta tanto. Decía, nos vamos a empezar a dar de catorrazos, es como si volteamos a ver que lo que nos están trayendo como novedad es Kunz. Pues Y los conejitos de Kunz. Sí. ¿No? Los globos, claro. Exacto, y que de repente dices tú, claro, hay todo un sector que se siente cómodo en una cosa que entiende que, claro, a principios de los 90 tenía una significación que ahorita ya no tiene, ¿no? Ahorita justamente, ves obra de Kunz, yo acabo de ver un Popeye de Kunz, muy encantador, en el lobby de un hotel en Las Vegas, ¿no? Cuando no era lo mismo que intervenir Times Square. Bueno, pero habría que preguntarnos si entonces vale la pena asistir a este tipo de exposiciones. Exacto. Si eso es lo que la salvación se va a encontrar en este tipo de contactos, con este tipo de trascendencias que parecen tan efímeras y tan ligadas a un placer que dura 2 segundos. Eso lo platicamos regresando de un corte comercial. Ahorita que sí, por favor. Porque, ajá. Sí, Estamos platicando con 2 artistas importantes de México, también en el mundo, y estamos platicando sobre el hombre, la trascendencia que puede lograr a través del arte, no solamente los creadores, sino también los consumidores, quienes percibimos o estamos buscando algo sublime, una belleza sublime, un placer sublime en las obras que ellos mismos crean. Y nos quedamos, Pedro, porque tú mencionabas este asunto de Kunz, y yo sí quería preguntarte, la Fundación Jumex, digamos, trae esta exposición. Así es. Y entonces, ¿vale la pena ir a estas exposiciones donde... ¿Qué tanto es una foto? Exacto, ¿qué tanto es una foto op para tu Twitter y para tu Instagram y para tu Facebook? ¿Y qué tanto es una experiencia transformadora estética? Pero tú, ¿qué es lo que estás viendo en este momento? Más lo primero, supongo. Sí, pero por ejemplo, me gustaría por ejemplo comentar con Óscar un fenómeno que fue viral, que fue genuinamente viral, que fue la exposición de Yayoi Kusama. Sí. Donde eran colas y colas y colas y colas de gente de entrar, pero lo que era muy sorprendente es que a diferencia con la obra de Kunz, donde la gente se toma la selfie bonita, bien planchada, muy amena, ¿no? Los videos que la gente subía de la exposición de Kusama, era su cara de shock y de sorpresa y de pasmo ante lo que estaban viviendo. Y entonces el mismo mecanismo de derrama de cultura genera un impacto transformador diferente en el espectador. Ahí es donde tendría que entrar la curaduría, sobre todo además en este caso de una
de manera muy afortunada con fondos públicos, y en el caso de la Fundación Jumex, que finalmente también le tienen que jugar a la segura. Claro, pero digamos, no politizándolo tanto, claro. aunque me gusta esta parte de cómo se ve todo este asunto desde el hombre. Es decir, no cuesta mucho trabajo traer una exposición de este tamaño y presentarla durante cierto tiempo en la Ciudad de México o en el país. ¿Por qué para el hombre común, debe valer la pena estar ahí? Oscar. Yo creo que es muy importante, pero es muy se aplaude la idea que traigan este tipo de exposiciones porque son extraordinarias y son trascendentes como artistas contemporáneos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también, si se va a hacer un esfuerzo de tal magnitud, sí valdría la pena que pudiera ayudarse más al espectador, ¿no? Claro. De una vivencia, porque como tú bien dices, hay una reacción natural del espectador y eso es muy bueno, porque hay un impacto emocional que le ayuda a percibir las cosas de una forma más profunda, y hay un impacto emocional. Pero si hubiera una forma, no sé si a través de la educación o cursos o talleres que ayudaran a tener una perspectiva más profunda de lo que se está viendo, el objetivo se lograría mucho mejor. Porque yo creo que mucha gente asistió a la exposición de ese tipo de arte contemporáneo y bueno, a lo mejor no pasa de sacarse la selfie, lo que sea, o de asistir porque hay que asistir, ¿no? O como esta cuestión de la moda, que volvemos a lo mismo, sí, claro, vuelve a ser como el contacto efímero, no solamente en el arte, sino también en cualquier tipo de cosa, porque en la vida no nos está alcanzando para más. Entonces probamos un ratito todo. Yo por eso también quisiera ahora jalar la atención también hacia las artes vivas, porque finalmente sí son experiencias distintas para el espectador. Y cada vez se unen más de pronto, ¿no? Pero, exacto, pero, okay. Y que a lo mejor puedes, no es lo mismo que tú obligues, entre comillas, a alguien a ser copartícipe de un hecho artístico durante 1 hora y media, 1 hora 45 en un foro, a esta cosa transitoria que tiene una galería o que tiene un museo, ¿no? Y que además te permite la selfie. En el teatro, en teoría, ¿no? En teoría, no sucede. ¿Sí se han sacado fotos en plena obra? La gente cada vez más. Las conductas son cada vez más sorprendentes. Incluso ya hay montajes, por ejemplo, es como este montaje que hizo Richard Viqueira, que eran textos de 180 caracteres, ¿no? Para como traducir el fenómeno de Twitter a una exploración escénica. Y sí, yo me atrevo a decir exploración más que un montaje terminado. Pero lo que sí sucede es que los montajes que tienen mayor impacto de ambos lados del arte escénico, tanto el arte culto como el arte comercial, que no tendrían por qué estar peleados, pero sí te hablan de lo que la gente quiere vivir. Y sí creo que ante la velocidad de la información que recibimos por Twitter, por Instagram, por redes sociales en general, hay una resistencia al cambio. Y si tú ves la cartelera y ves lo que está impactando en los públicos, en ambos lados, te das cuenta, y la verdad es que, Oscar, para mí le decía yo ahorita a Yuli, que para mí fue un shock muy grande a la hora que me puse a revisar con criterio, darme cuenta que hay una obsesión por ir para atrás, por resistirte al cambio, por decir, quiero estar en el país de hace 20 o 30 años. Pero ¿a qué se debe este conservadurismo? Es decir, si el arte, como lo decías en un principio, Oscar, está reflejando la vanguardia del hombre, y en este momento, en realidad, lo que revela es que el hombre, tanto el artista creador de una obra como el público, en búsqueda de esa belleza o de ese contacto sublime, está queriendo conservar algo. ¿Qué es lo que está diciendo de nosotros? Yo creo que una de las cosas que dice es que no estamos preparados para la velocidad emocional. Sí para la velocidad informativa, pero no la velocidad en la experiencia interna, ¿sabes? Siempre pensamos... No sé qué opina Oscar. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay un miedo a sentir, o sea, en lo ético, en lo profundo, en lo cotidiano, en la psique del espectador, hay un miedo a sentir. O sea, mientras tú tengas todo controlado, ¿no? O sea, mi trabajo, mi chamba, etcétera, pues no hay problema. Pero si hay un arte que te confronta o una circunstancia que te confronta, que te despierta la conciencia en una obra de arte, pues hay una negación inconsciente a lo mejor. Y entonces no hay una comunión profunda con la obra, porque uno de los problemas fundamentales de la sociedad contemporánea yo creo que es el miedo a sentir. O sea, hay más un miedo, que en otras épocas, más que en una Edad Media, más que en una muy notable. Hay mucha incertidumbre al cambio, etcétera. Hay miedo al rechazo, hay miedo hay sentimiento de orfandad en el común de las personas a nivel psicológico profundo. Digo, no sé si a ti te pase, ambos somos académicos de artes superiores y yo, o sea, en mi alumnado, sobre todo de 3, 4 años para acá, el terror a vivir, a sentir, o sea, a no tener la protección de un dispositivo móvil, es brutal.
O sea, yo he tenido alumnos de artes escénicas, y estamos hablando ya de posgrado, pues, o sea, gente que ya terminó una carrera y que ya trabaja en las tablas y que trabaja ante las cámaras, y te dicen, no, hoy no hago la escena porque hoy no estoy listo para que me vean. Y esa es tu tercera llamada, Sí, exacto. y el rito, y el sentir, y tu compromiso. Entonces tú, o sea, ¿para qué estás aquí? ¿Qué tienes que decir? ¿Y qué va a escuchar la gente de alguien que... ¿Cómo va a sentir un espectador ante un artista ejecutante que teme de sí mismo? Claro. Ahora, para los dos, esto es entendible, es explicable, pueda que no sea justificable desde la vivencia humana, ¿no? Porque venimos acá y estamos vivos para vivir. Pero es entendible también porque el mundo cada vez es más complicado. Pueda que antes hubiera habido más guerras, pero en este momento el mundo de verdad es difícil de llevar, es como una carga muy pesada y la gente, todos vamos creando un cierto espacio demasiado íntimo en donde el arte muchas veces sirve como un contacto vital, ¿no? Y entonces ahí es el contacto vital, puede ser de la selfie o puede ser de llorar en una obra de teatro. Hago un símil, si me permiten. Sí, claro. Una discusión que acabo de tener con un periodista muy joven, ahorita a raíz de mis conciertos estos de 50 años que estoy haciendo, donde me decía, ¿yo por qué tengo que ir a oír eso? Pues estoy haciendo música de los 50, de los 60, algunas cosas de los 40, ¿no? Con ensamble en vivo. Y discutíamos sobre todos los followers que tiene este fenómeno de YouTube, que es el Vintage Jukebox, que hacen música justamente al estilo de los 40, ¿no? Y tienen millones y millones y millones de likes. Me dice, ¿es que yo puedo ver eso ahí? Le digo, sí, pero no sientes el calor, no sientes el sudor, no sientes tus huesos vibrar con la percusión, con la música. No, o sea, no es lo mismo contemplar la posibilidad de esta música vintage, que finalmente tiene que ver con una carga histórica. Si hiciéramos una deconstrucción semiótica de ello, es una carga histórica sobre un devenir estético, que tú recibes directamente en tu cuerpo y a la emoción, al filtro de un cristal. El teatro videado no funciona por eso tiene que ser cine, porque tiene que tener otra proyección y otro lenguaje. Y te das cuenta que les aterra poder ir a un lugar donde no van a poder apagar el dispositivo si se emocionan. Este muchacho joven fue a uno de mis conciertos y me dice, es que estábamos haciendo yo un Nemequite, y me dice, es que quise empezar a llorar y me iban a ver. Le digo, ¿y? No pasa nada, igual lo necesitas, déjate. Y tal vez el problema es que tal vez se entienda a través de la postura o de la visión de este joven que si no se toma que si no puede tomarse una selfie llorando, donde quede registrado ese momento emocional, entonces el momento no existe. Platicamos de esto ahora que regresemos de una pausa y también de lo que se hace bien y no en la cultura mexicana. Por supuesto. Platicábamos en Debate 22 sobre sobre evadir emociones desde el arte, cuando el arte tendría que ayudar necesariamente a confrontarse. Yo justamente es una de las cosas que yo veo como problema en la expresión del artista y del espectador, que se disocia el arte, la cultura, de la vida cotidiana. Claro. Eso es peligrosísimo, porque el arte tiene una función. El arte a través de la emoción, a través del concepto, a través de sublimar un sentimiento, etcétera, te transforma, aunque sea inconscientemente. Y yo sí he visto a través de esta evasión de la emoción o de la falta de experiencia o comunión con el arte, que sí, una cosa es el arte, la actividad cultural, y otra cosa es mi vida cotidiana. Exacto. ¿No? Y la función del arte históricamente ha sido incidir en el ser humano para que su vida cotidiana sea más profunda, más plena y sí, por supuesto, desde este punto de vista, sí salve a la humanidad, ¿no? Hablando de lo que decía Oscar, decía Pasolini, es como tratar de mantener esta disociación como pensar que el amor y el sexo son cosas separadas. ¿Me explicó? Cuando amas profundamente quieres entregarte, le quieres hacer el amor con esa persona. Si tuvieras una vida plena, llena de emoción, llena de ti mismo, de las posibilidades de futuro, por supuesto. No necesariamente ir a un concierto de Debussy, te puedes ir a un concierto de Mago de Oz si tú quieres, ¿no? O de Rammstein. No, si te gusta. Pero es una manera de encontrar esta conexión entre el sentirte vivo, porque también hablamos de cómo te va a salvar el arte.
¿no? Y entonces siempre pensamos en esta cosa metafórica como la Wim Wenders, de que va a venir con alas y te va a llevar a otro sitio. Claro, la fantasía o evadir tu realidad a través de una obra de arte, ¿no? O sea, ahí está una obra de teatro, está música, pero yo me evado mi conflicto cotidiano en una experiencia estética, pero no soy capaz de que esto lo lleve a mi cotidianidad para que me sirva realmente, ¿no? Y yo aportaría quizás que esa realidad es caótica y es confusa, más que en otras ocasiones para el hombre. Y en ese caos no sabemos, y en este México, claro, ahorita. Exacto, no sabemos si nos estamos, por eso mismo, por ese caos y por esa confusión, nos estamos agarrando de un conservadurismo, tal vez para sentir que no nos perdemos del todo. No sé, hace 30 años, Bérsaló a los 120 días de Sodoma de Pasolini era un acto de intransigencia y de rebeldía frente a lo establecido. No sé cómo se vería hoy para los jóvenes. Exacto, para los jóvenes, por ejemplo, para los jóvenes que siguen RuPaul, ¿me explico? Ya no hay esa, o sea, ya no hay ese violentar tu marco social. Pero sin embargo, ¿sabes qué creo también, Julie? Que sí, el momento actual es un momento caótico, es un momento emocionalmente difícil de navegar. Y no estamos permitiendo que las artes nos toquen, porque también estamos viviendo un momento de terror a la calle, de terror al exterior, de terror, o sea, tanto de la parte política, de la inseguridad, como hay en estudios ahorita emitidos por Stanford, por ejemplo, donde hablan de que la gente prefiere Tinder que tener que sentarse como antes, a nosotros nos tocó, no, en un café a mirar a quién está a la mesa junto. Pero tú sientes eso, por ejemplo, en este momento en los conciertos que das, sientes que se vende menos o que se vende con mayor dificultad, y no lo digo solamente por el dinero, por supuesto, estoy diciendo de la conexión con la gente a la que puedes llegar, porque tú haces conciertos de todo tipo. Entonces, en este momento, ¿tú sientes que es eso lo que te estás encontrando? Por ejemplo, acabo de cantar en la plancha del Zócalo, estamos hablando de miles de personas, y la primera gente que tomó el riesgo de ir a conectarse al rayo del sol era gente de 40 para arriba. ¿Y se llenó después o no? Y se llenó después. Y entonces en conciertos más pequeños. Es pequeños. ese fenómeno. Sí, claro. O sea, la gente sí asiste a eventos culturales, pero yo creo que lo hace de una forma de evasión, de una realidad. Y la gente joven llega cuando siente que hay un lugar de seguridad. O sea, cuando ya hay digamos, una primera estructura de espectadores, entonces empezó a llegar gente veinteañera al concierto en el Zócalo. Y a mis conciertos ahora en privado, allá en Yucali, que los estás haciendo por los 50 años. Digamos, ese contexto es el que me interesa. Es que para mí es hablar justamente de conciencia histórica. Los conciertos que estoy haciendo yo todo este mes es porque yo cumplo 50 años, de los cuales 40 los he pasado en las tablas, ¿sí? Mi manera lógica para mí de mirar hacia mi siguiente medio siglo es hacerlo desde las tablas y con la gente que ha venido de la mano conmigo estos 50 años. Por eso la música que estoy haciendo en este concierto es música que me ha tocado y que tocó a mis maestros. Porque siempre estamos también preocupados en esta cosa de que la gente consuma el arte, de hacer conciertos con la música que va a gustar. Y entonces se vuelve un arte complaciente, no un arte que busque provocar y romper. Yo estoy buscando provocar, como es la vocación del cabaret, a través de contar mi historia en canciones y la historia de mis maestros, que son quienes me hicieron quien soy como artista. Y yo creo que más que nunca, si necesitamos un arte, que de hecho lo es en un sentido provocativo, de denuncia valiente, de no tener miedo al ridículo, de establecer nuevas propuestas, ¿no? Y para que toque, ¿no? Y que al mismo tiempo, Óscar, perdón, sea contemplativo o nos permita ser contemplativos con esas obras. Claro. Algo que por alguna razón no estamos queriendo acceder a esa actitud contemplativa. El arte motiva eso, el arte motiva la contemplación, pero insisto en el punto, o sea, para contemplar, pues hay que romper con ciertas falsas creencias, con ciertos prejuicios, etcétera, para tratar de ver y estar lo más presente que se pueda. Si tú estás viendo algo y estás diciendo, esto no me gusta, esto está mal hecho, esto no lo entiendo, esto es tan mal, que hay una tendencia, una crítica así, pues entonces la contemplación la vas a dejar afuera. Hay que entrar con capacidad de asombro y dejarse tocar. Está pasando que la gente está descalificando la obra, Julie, como descalifican perfiles en redes sociales. Esto no me gusta, y ni siquiera se están dando la oportunidad de leer la obra. ¿Sabes? O sea, lo primero es leer, entender, bueno, y ahora, dejarte tocar. Esa es, digamos, la parte desde el hombre. Ahora, desde la autoridad, ¿cuáles son los aciertos y los desaciertos culturales hoy en día en México? Y me refiero hoy en día desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, 4T. ¿Quién va primero? Mira, yo te voy a decir lo que es mi experiencia como un artista en activo, tanto como académico como ejecutante. Creo que hay buenas intenciones, pero creo que la manera de operar es torpe. Y por torpeza
yo quiero pensar que no hay dolo. Creo que hay una preocupación importante por sectores que han sido añejamente desprotegidos, pero precisamente por no asignar más recursos, se está descuidando a las vanguardias. Lo que acaba de pasar en Cannes, que es francamente escandaloso, ¿no? Tú no puedes regresar a una representante, ¿no?, de ese calibre, de un festival, de el festival cinematográfico más importante del planeta. ¿Sí me explico? Solo por una formalidad, sin entender que justamente lo importante es la dialéctica con el discurso cinematográfico del resto del planeta. Eso tendría que ser infinitamente más importante que la burocracia. Eso es torpeza, Yuli. Eso es Yo a lo que me esperaría refiero. que esto sea temporal, ¿no? Que se están estableciendo bases, Claro. no sé, económicas, todo tipo, para poder sanear todo esto, ¿no? Y de infraestructura Yo esperaría humana. que fuera así, sí, exacto, de todo tipo, ¿no? Y que esto fuera transitorio, que en X tiempo, ya que aparentemente haya una base sólida para construir una nueva visión, la 4T, pues entonces sí se empieza a apoyar más la actividad cultural o artística, ¿no? Espero que sea transitorio, esa sería mi esperanza, ¿no? Nos queda un minuto para terminar y me gustaría terminar preguntándoles de qué lo salvó el arte y de qué nos salva el arte. Pedro. A mí me salvó de mí mismo, me salvó literal de intentar atentar contra mí. No es una cosa menor. Y cuando sientes que no hay una salida, que el soplo de la belleza te recupere y te ancla a seguir adelante, me parece que eso no tiene precio. Y es por eso por lo que tenemos que pugnar, porque el arte siga sucediendo. Por si me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Nos debe de salvar a todos. Yo, lo que comentaba hace rato, a mí se habló del miedo a sentir. O sea, una base fundamental para la existencia humana esto es atreverte a sentir, asumir retos, romper paradigmas, etc. Y, insisto, el hombre contemporáneo tiene miedo a sentir. A mí me ha salvado de eso, ¿no? O sea, una obra de arte en la creatividad es algo en blanco donde te reflejas necesariamente. Y entonces tienes que generar pues, cierto valor, cierta confianza, cierta capacidad de expresión, ¿no? Y yo sí diría eso, o sea, me salvó del miedo a sentir, que creo que es un mal muy claro en la sociedad contemporánea, ¿no? Gracias, Óscar, por la honestidad. Muchísimas gracias, Pedro, por compartir este momento tan sincero y también todos los conceptos y las reflexiones intelectuales. Gracias a los dos por dejarse acompañar en este proceso, por no tener miedo, y esto es lo que produce el arte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Gracias.